Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Carlos Álvarez y Lucy Rodríguez y juntos somos La Vocecita. Hoy queremos compartirles un súper tema a continuación del Enneagrama porque es importante hablar de los centros operativos, de esta configuración que cada uno de nosotros tenemos. No actuamos de la misma manera, así es que hoy vamos a hablar del centro operativo visceral. Ya empezamos en el programa pasado a hablar acerca de esta herramienta que para nosotros ha sido determinante en nuestro proceso de desarrollo personal y que nos ha ayudado a poder entendernos. La razón por la que nosotros compartimos el Enneagrama es porque nos ayuda a describir cómo es como pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, y eso ayuda a que nos podamos entender, porque a veces no sabemos cómo entendernos, ¿no? Entonces, claro, de repente si tienes ciertas emociones, dices, ¿por qué tengo estas emociones? De repente dices, ¿por qué no lo resolví de otra manera? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no hice esto? Y entonces cuando empiezas a entender cómo es que tú funcionas, es que te vas dando cuenta de que tienes características únicas. Entonces el Enneagrama nos está ayudando a todo eso, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el programa pasado hablamos un poquito acerca de las 9 personalidades, de la utilidad del Enneagrama, porque tiene muchísimas utilidades, pero hoy vamos a entrar un poquito más a fondo en todo esto. Vamos a poder ir a un nivel más, ¿no? Para poder entender estos procesos cognitivos, psicológicos, interpretativos de cada uno de los eneatipos. Entonces, con el de hoy vamos a empezar con 3 programas diferentes donde vamos a empezar a explicar todo esto, basado en los centros operativos. ¿Qué es un centro operativo? Pues es un centro a partir del cual nosotros accionamos. Es como si tuviéramos una computadora y esa computadora tiene precisamente un sistema operativo. Y con base en ese sistema operativo, pues van a correr todos los programas que aplica la computadora. Porque no es lo mismo un sistema operativo en Mac que un sistema operativo en otro tipo de máquinas, ¿no? Entonces cada uno va a tener un acceso a diferentes programas y de la misma manera cada uno de nosotros tiene un centro operativo que va a determinar cómo es que nosotros vamos a aplicar estos programas y cómo es que vamos a interpretar los datos que vamos recibiendo a través de los estímulos que el mundo nos provee, ¿no? Claro que sí, muchas veces nos cuesta trabajo identificarnos, ¿no? Hablábamos en el programa anterior que yo en lo personal fue como muy complicado encontrarme, puesto que soy un eneatipo un poco confuso, ¿no? Entonces, el hablar de los centros operativos nos puede facilitar el encontrar nuestro eneatipo. Entonces, es por eso que hoy decidimos hablar de este centro operativo visceral. En los siguientes programas vamos a hablar de los centros operativos siguientes, que serían el emocional y el mental. Entonces hoy toca el visceral porque es importante identificar que cada uno tiene una configuración muy diferente. No es lo mismo reaccionar, ¿no? No es lo mismo reaccionar desde las vísceras a reaccionar desde la parte emocional o la parte mental, ¿no? Entonces hay triadas diferentes. En este caso vamos a hablar de esta triada visceral que consta de los eneatipos 8, 9 y 1, y vamos a ir desarrollando el tema, así es que no te pierdas este programa, deja tus comentarios, vamos a ir desdoblándolo y juntos vamos a poder encontrarte para que tú puedas reconocer esas herramientas y capacidades que nosotros tenemos y que nos hacen únicos. Si ustedes todavía no nos siguen en Facebook, pueden seguirnos. ¿Y por qué remito a Facebook? Porque hace un par de semanas estábamos haciendo un live donde hablábamos acerca de los centros neuronales que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces estos centros neuronales son centros donde vamos procesando la información y que comúnmente se piensa que solamente el cerebro tiene neuronas, pero se ha encontrado que también hay otros dos centros que tienen neuronas. ¿Y por qué hablamos esto? Porque todos esos centros que tienen neuronas es donde se encuentran los centros operativos. O sea, tenemos un centro operativo mental, un centro operativo cordial, que es el corazón, y un centro operativo instintivo, que es el estómago. Entonces, ¿esto por qué es? Porque tanto en los intestinos como en el corazón como en el cerebro es donde nosotros tenemos estas neuronas y donde se crean las conexiones neuronales, que son los impulsos que nos llevan a tomar acción, a tomar procesos de pensamiento, a tomar todo lo que nosotros vemos como nuestros estilos de comportamiento y que tienen que ver con estas conexiones neuronales, porque si ustedes recuerdan, cuando hablábamos acerca de los principios de la psicosomática, hablábamos de que el inconsciente siempre tiene la función de hacernos sobrevivir y de
hacernos gastar la menor cantidad de energía, es decir, llevarnos al menor esfuerzo posible. Entonces, estas conexiones neuronales lo que van a hacer es que nos van a dar respuestas automáticas. Entonces, estos centros operativos o estos centros neuronales lo que van a hacer es ya darnos respuestas automáticas que van a hacer que nosotros actuemos de cierta manera, porque aunque todos tenemos de los tres, todos tenemos neuronas en el cerebro, en el corazón y en el intestino, va a haber uno que es predominante. Y en este caso vamos a hablar acerca del centro operativo instintivo, del centro operativo visceral. Entonces, eso quiere decir que es el que está dominado por la parte de los intestinos. Así es. Y esto es muy interesante porque ya lo hablábamos también en la caminata que tuvimos oportunidad de participar con Pablo. Hablamos de estas neuronas, ¿no? Porque anteriormente se pensaba que solamente en el cerebro había neuronas. Y obviamente con toda esta investigación que se ha ido dando, ahora sabemos que hay neuronas en el estómago y en el corazón. Es impresionante cómo es que puede existir esa conexión, ¿no? Y como bien lo dices, aunque hay uno que predomina, la idea es tener ese equilibrio entre los tres. Así es. ¿No? Porque sí es verdad que hay uno que predomina, que es con esta configuración en donde nosotros reaccionamos de esa manera, pero la idea es equilibrar estos tres. Aunque siempre hay uno del que nosotros vamos a partir, que es, vamos a hablar de estos centros operativos, efectivamente que buscamos equilibrar, pero hay uno que es ese sistema operativo de nosotros, ¿no? Claro. Ese sistema operativo que hace que entendamos el mundo de una manera, porque no van a entender los tres centros operativos lo mismo, o sea, los tres centros operativos nos van a dar capacidades diferentes, y esas capacidades diferentes, pues, tienen que ver con desarrollar a lo mejor la parte emocional, la parte instintiva, la parte mental, pero hay uno con el cual nosotros operamos, que era lo que veíamos en el programa pasado, ¿no? Veíamos que hay uno que determina nuestro eneatipo y que ese es el centro operativo de cómo vemos el mundo. Vamos a ver más adelante que estos centros operativos, aunque tienen cosas en común, también se manifiestan de una forma muy diferente de acuerdo al eneatipo. Entonces, esto es bien interesante porque es aprender a conocernos, es aprender a saber cómo es que nosotros operamos y entender por qué reaccionamos como reaccionamos, ¿no? Claro que sí, como decíamos, pues es importante saber estos centros operativos porque cuando nosotros empezamos la descripción de las 9 personalidades, los 9 eneatipos, de repente uno dice, yo tengo de todos, ¿no? ¿Y es en realidad? Y sí, en realidad tenemos un poco de todos, pero hay uno que predomina y que de repente nos cuesta trabajo identificar, ¿no? Y es por eso que decidimos hablar un poco de los centros operativos, porque probablemente sea más sencillo encontrarnos, porque ahorita vamos a ver que el visceral realmente es muy impulsivo, ¿no? Hay todo un tema con este centro operativo visceral, y que a lo mejor en la primera reacción que nosotros tenemos ante una situación, pues ese va también a identificar o ayudar a identificarnos en qué personalidad o eneatipo somos, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poquito. Carlos, platícanos, este centro operativo visceral, ¿de qué consta? Bueno, este centro operativo visceral lo que hace es desarrollar el instinto de supervivencia. O sea, precisamente es la reacción al estímulo externo. Vamos a ver que cada centro operativo reacciona de forma diferente ante estos estímulos, pero el sistema operativo visceral lo que va a hacer es que nos va a llevar a reaccionar. Okay. No sé si les ha pasado que pasa algo y entonces hay una respuesta inmediata, una reacción. Entonces, para algunos va a ser pensar, ¿no? Platicábamos antes de empezar de un ejemplo donde a lo mejor vemos una pelea en la calle y cada quien va a reaccionar de una forma distinta. Diferente. Sí, o sea, el que tiene como centro operativo la parte del corazón, lo que va a tratar pues es de dar amor y de que no se peleen, ¿no? Y el racional se va a aislar. O sea, es el que se están peleando en la calle y de repente llega y avienta flores y abrazos y apapachos. Esos son los emocionales, ¿no? Que parecen ositos cariñositos, que hoy no vamos a hablar de ellos, pero sí es necesario como ir profundizando para ir entendiendo. Pero sí es verdad, o sea, hay personas que llegan y en vez de, cuando ven a alguien pelear, llegan y tranquilícense, abrácense, apapáchense, o sea, ¿no? O sea, como dicen, amor... abrazos no balazos. Abrazos no balazos, esa es como una frase de esos emocionales, ¿no? De ese centro emocional. Okay. Pero bueno, o sea, el racional va a actuar de una forma diferente, seguramente el racional ni se va a meter.
o sea, va a mantenerse al margen, pero el instintivo va a tomar acción. Porque esa es la parte importante del centro operativo instintivo, del centro operativo visceral, claro, que es impulsado hacia la acción. Enfrentan. Enfrenta porque no se puede esperar, o sea, hay algo que lo lleva. Claro, y eso que lo lleva es el instinto precisamente, no es la parte más animal que tenemos los seres humanos y que de alguna forma pues tiene también sus propias funciones, ¿no? Como la parte de la procreación, la parte de defender el territorio, la parte de la conquista del territorio también, en fin. O sea, esta parte de la acción es algo que tiene mucho este centro operativo visceral porque de alguna forma es aquello que nos lleva a la vida, ¿no? Es aquello que todos lo tenemos, en mayor o en menor medida. Ya vamos a ir hablando un poquito más de cómo se configura todo este tema del eneagrama, pero todos en alguna medida tenemos esta energía disponible, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que las personas que tienen este centro operativo como centro, pues regularmente son personas que tienen una personalidad muy fuerte, ¿no? Claro. Tienen una personalidad que de alguna manera pues se nota, incluyendo a los que no se notan, porque ahorita vamos a hablar de eso también, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que busca este centro operativo? Pues que nosotros tengamos esa capacidad de defender, esa capacidad de dar pasos, de poner límites, de enfrentar, o sea, todo eso es algo a lo que nos ayuda este centro operativo y que de alguna forma, pues, necesitamos desarrollar también, ¿no? Claro. Son los que ponen límites. Ahorita que estamos hablando de ese ejemplo de las peleas, yo recuerdo a una persona que pertenece a este centro operativo visceral y es impresionante porque la atropellan, o sea, y en vez de ver qué es lo que sucede, se levanta y va, o sea, quiere subirse a su camioneta para alcanzar a la persona que la atropelló. Entonces, si nos estás viendo, tú sabes quién eres. Saludos. Así es que un saludo. Entonces, realmente es impresionante porque son personas al ser de enfrentar, al ser viscerales, no miden las consecuencias. En este ejemplo que a mí se me parece muy, muy impresionante, o sea, la atropellan y con tanta adrenalina que puede tener en ese momento, lo que quería hacer era subirse a la camioneta y alcanzar a la persona que la había atropellado porque pues además se fue a la fuga. Sí, y no miden el peligro, ¿no? En realidad no miden el peligro, se lanzan. Y normalmente es gente que te dice lo que piensa, ¿no? Claro. O sea, es gente que no se guarda las cosas, es gente que también tiene un miedo primordial y el miedo constitutivo de este centro operativo es el no poder. O sea, tienen miedo de no poder, por eso es que enfrentan, por eso es que demuestran de esa manera su capacidad, ¿no? Okay. Y son personas con mucha determinación, personas que normalmente te van a decir las cosas directas. Tenía una amiga que decía que era del norte y que decía, a mí me gusta que me hablen con fuerza. Directo. Con fuerza. Y entonces eso es lo que hacen ellos, ¿no? O sea, son gente que te habla directo, son gente que no se anda con rodeos y que no tienen filtros. Y que no tienen filtros. También, como piensan las cosas, las dicen, ¿no? Claro. Tengo también por ahí una sobrina que también tiene mucho esta energía, no es de esta energía, pero tiene mucho esta energía. También saludos. Y también saludos, que realmente te dice las cosas así como las piensa, te las dice, y no le importa herir a alguien. Exactamente, o sea, no le importa no. cómo es que va a tomar la otra persona lo que está diciendo, ¿no? Claro. Pero es parte de su sistema operativo, ¿no? Es esta parte instintiva de poder pues entrar al choque, porque eso es lo que tiene este centro operativo, o sea, la capacidad de acción, la capacidad de confrontar, la capacidad de pues de alguna forma imponerse también, ¿no? Claro. Y es que este centro operativo, cuando está integrado, cuando tiene sus capacidades integradas, normalmente va a servir como protector, va a servir como guía, va a servir como alguien que pueda aglutinar a la gente y dirigirla, ¿no? Que pueda generar orden, que pueda crear también esos equipos y poder dirigirlos hacia algún punto. Claro. Pero cuando está desintegrado este centro operativo, pues normalmente va a ser gente muy autoritaria, gente que habla golpeado, gente que incluso crea conflictos sin que haya, ¿no? Sin necesidad. Claro. O sea, es gente que va a estar discutiendo todo el tiempo, que va a estar peleando y que siempre está confrontando porque tiene que sacar de alguna forma esa ira, ese enojo, porque es un centro operativo que lo domina esta emoción, que lo domina la ira, y que de alguna forma en cada uno de los eneatipos lo va a manifestar de una forma diferente. Porque esta energía en cada uno de los eneatipos pertenecientes a este centro operativo, que son, ya lo decía Lucy, es el eneatipo 8, el eneatipo 9 y el eneatipo 1, cada uno de esos eneatipos lo van a manifestar de una forma distinta.
esta energía va a ser manifiesta en el eneatipo 8, es decir, se le va a notar todo esto que estamos diciendo, o sea, tú lo vas a ver y te va a tratar de imponer y va a buscar el poder, va a buscar el control, y ahorita lo vamos a describir un poquito, pero es una energía manifiesta, se le nota todo esto. Hay otro eneatipo que es el 9 que va a mostrar esta energía oculta. Es decir, no se le va a notar. Tú lo ves así como que está en paz, en modo zen, y está meditando, y está así. Entonces le dices algo y no te dice nada, le dices algo y no te dice nada. Y de repente en una de esas explota y tú te dejas, ¿y qué le pasó, no? O sea, cuando hablan, hablan. Cuando ¿no? hablan, o sea, y sacan son todo, ¿no? personas que ocultan esta energía porque de alguna manera el 8 impone. O sea, tú sientes esa energía tan fuerte que puede tener una persona de eneatipo 8. Tú la ves porque al final se ve fuerte, se ve muy, impone mucho, ¿no? Se le nota esa energía de poder. Y el 9 es como todo lo contrario, porque puede ser como una persona muy tranquila, muy pasiva, muy como si no existiera y no se mete tanto en conflicto. Entonces está como, si no le gusta algo, se lo guarda, se lo guarda, se lo guarda, se lo guarda, hasta que en definitiva explota como una olla express. Así y entonces saca todo lo que tiene guardado. Entonces son las personas que cuando hablan, hablan. O sea, no dicen, son muy tranquilas, pero cuando ya de plano llega como a su tope sacan todo lo que trae y explotan, ¿no? Porque también no lo sacan amablemente, lo sacan con una explosión también, ¿no? Por eso se le llama energía oculta. Y el 1 tiene una energía diversificada, es decir, trata de dominar este sentimiento de ira, este sentimiento de enojo. Porque no está bien. Porque no está bien mostrarlo, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver las características de cada uno, pero efectivamente el 1 lo que trata es como modularse, como que de repente se le ve que está enojado, de repente se enoja, de repente se lo manifiesta, de repente se enoja, ¿no? Y entonces está en este juego de ir, venir, y entonces trata de diversificar esta energía, ¿no? De modularla para que no sea explosivo, aunque al final de cuentas pues sí acaba siéndolo, ¿no? Claro, porque es iracundo. Entonces, estos son como estas energías diferentes, aunque estos tres enatipos pertenecen al centro operativo visceral, como ven, no son iguales. O sea, cada uno maneja su energía de acuerdo a su configuración, ¿no? Así es. Entonces, bueno, si apenas te vas integrando a esta charla, estamos hablando de los centros operativos. Hoy nos toca hablar del centro visceral. Entonces vamos a hablar un poquito de esta configuración reactiva, confrontativa, y que de alguna manera tú te puedes identificar con este centro operativo. Así es, y quisimos describir a través de los centros operativos porque creo que es más fácil entender la energía de cada uno de los eneatipos. Porque nos dicen, ¿por qué no empiezan con el 1? Bueno, no empezamos con el 1 porque vamos a hacer las tríadas o los centros operativos dependiendo de los eneatipos que pertenezcan a cada uno de estos, ¿no? Entonces vamos a empezar con el visceral porque pues es el más básico de todos, ¿no? Es el que por el cual nos dejamos llevar por los instintos, ¿no? Entonces, ahí, como decíamos, pertenece el eneatipo 8, el eneatipo 9 y el eneatipo 1. Y entonces vamos a empezar a describir cada uno de estos para que pueda ser un poquito más comprensible. Hoy no vamos a decir, hoy yo soy 8, hoy es 1, hoy no. Hoy vamos a hablar de, hoy yo soy visceral, ¿no? Si tú te identificas con alguno de estos centros operativos de los que vamos a ir hablando, pues puedes decir, yo soy visceral y no me importa, ¿no? ¿Y qué? Ok, bueno, pues vamos a empezar a describir un poquito de el eneatipo 8. Es verdad que ya describimos cada eneatipo en el programa anterior. Puedes iniciar con ese video donde estamos describiendo cada eneatipo. Hoy nos vamos a basar a los centros operativos desde otro punto de vista, porque también vamos a conocer el día de hoy también un miedo profundo. Porque también nos maneja un miedo profundo que no dijimos en el programa anterior, así es que no te pierdas este programa, quédate aquí porque se va a poner bueno. Así es, y es que estos miedos que cada uno tiene son cosas que nos van dominando, ¿no? Y que precisamente cuando nosotros llegamos a sentir ese miedo es cuando empezamos a desintegrarnos. Claro. O sea, aquí cuando nosotros hablamos de eneagrama, vamos a hablar de que
estas energías tienen polaridades, o sea, como todas las energías, una pila tiene una polaridad negativa, una polaridad positiva. Y para que pueda funcionar, pues tienes que usar las dos, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene un aspecto positivo, un aspecto negativo, o un aspecto integrado y un aspecto desintegrado, si se le quiere poner de esa manera, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablemos de integración y desintegración, lo que hacemos es como ver hacia dónde va la energía, si es una energía que construye o es una energía que destruye. Entonces, cuando nosotros hablemos de esto y hablemos de desintegración, estamos hablando de que hubo un miedo que tuvo la persona que activó ese proceso de desintegración, ¿sí? O sea, digo, vamos a ir hablando de cada uno de los eneatipos, de los centros operativos. Entonces vamos a ver cómo es que estos eneatipos se van integrando, desintegrando, porque van a tener características probablemente opuestas en cada uno de esos polos, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a empezar con el eneatipo 8, que es el líder, ¿no? Decir el líder no es que otra persona no pueda ejercer el liderazgo, ¿no? Sino simplemente es un arquetipo que puede identificar a este eneatipo y que lo describe, ¿no? Porque al final tiene una energía de liderazgo desde que nace. Es impresionante cómo hemos tenido niños incluso de 2, 3 añitos que ellos pueden identificar quién es el líder quién tiene el poder. Quién tiene el poder en los grupos, y es con quien va a reunirse, ¿no? Para poder de alguna manera liderar a todo ese... Y es impresionante cómo es que desde muy pequeño ya tienes energía. De hecho, teníamos por aquí alguna vez en consulta a una chica que tenía un hijo con esta característica 8, ¿no? Entonces, le tenía bien tomada la medida, porque este eneatipo lo que busca es tener el poder, ¿sí? Entonces, cuando tú no le demuestras una fuerza similar, obviamente te va a avasallar, ¿no? Y es algo instintivo. O sea, estamos hablando de un niño de 2 años que ya sabía manejar esta energía y sabía imponerse, porque algo que tienen mucho los 8 es eso. O sea, tiene una energía que se impone. O sea, entran y tú sientes esa energía que se impone, y cuando hablan, normalmente hablan con voz así muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen esta capacidad de imponerse a través de las propias cuerdas vocales y la caja torácica, ¿sí? Son personas que tienen una caja torácica amplia, porque a nivel biológico necesitan esa caja torácica para poder mandar, para poder imponerse ante la tribu, ante el clan, ante lo que sea. ¿Por qué? Porque es ejercer el don de mando a partir de la fuerza de la voz, ¿no? Es ese grito de aquí mando yo, ¿no? Claro, y esto es bien importante no solamente para conocernos, ahorita que hablamos de niños, también nos encanta hablar de todo esto, porque en esta relación, en este vínculo de papás e hijos, también es bien importante que nosotros identifiquemos el eneatipo de los niños. Por ejemplo, en este caso, de este niño de 2 años, o sea, la mamá se ponía a llorar, imagínense. O sea, la mamá se ponía a llorar porque la fuerza que tenía el niño en cuestión de energética, obviamente no le va a ganar en cuestión física, ¿no? Pero tampoco se trataba de maltratarlo o algo así, sino lo que quería la mamá era entender. Entonces, si nosotros pudiéramos entender la configuración de los niños, de los hijos, creo que sería un poco más sencillo vincularnos también con nuestros hijos, ¿no? Digo, a mí me ha funcionado tremendamente con mis hijas, entender su configuración. Ha sido muy importante para que ellas no se sientan impuestas tampoco, para que no caigamos en esta parte del maltrato físico o de los gritos, ¿no? Sino que simplemente podamos hablar su lenguaje. Exacto. ¿No? Porque algo que nosotros hablamos, de repente mencionábamos, ¿no? Que hablamos a través de los números, porque decimos, no tu 8, tu 4, no tu 5, no tu 6, y entonces empezamos a hablar un lenguaje diferente, pero al final pues ya sabemos también este tipo de energía cómo se mueve, ¿no? Entonces este eneatipo lo que tiene es eso, ¿no? O sea, esa fuerza, esa energía, esa capacidad de imponerse, ¿no? O sea, es gente muy fuerte, es gente que es líder, es gente que normalmente sabe imponer su punto de vista también, es gente que también, pues, puede ser muy buen guía, ¿no? También. Claro. Es un luchador social, está en contra de la injusticia siempre el 8, o sea, es algo que lo mueve. O sea, el luchar contra las injusticias. Entonces, muchas veces, muchos abogados tienen este eneatipo, ¿sí? Porque, bueno, ya hablaremos ya me iba a meter a temas
de transgeneracional, pero dentro de las investigaciones que nosotros hemos hecho, pues nos damos cuenta de que dentro de la genealogía de un eneatipo 8, pues existe historias de despojos, historias de injusticias, gente que a lo mejor fue acusada sin razón y entonces vienen a reparar todo esto en función de esa injusticia, ¿no? Por eso es que les puede tanto, ¿no? Claro. Bueno, ustedes no lo saben, pero ahorita que toca el tema Carlos, nosotros hemos unido el transgeneracional con el eneagrama. Entonces hemos creado una herramienta que se llama eneagrama transgeneracional, analizando las historias detrás de estos eneatipos, ¿no? Por eso es que Carlos menciona lo que traen. Algo que también que he visto mucho en esta parte transgeneracional es que estos eneatipos traen mucho enojo. Sí. Enojo, y muchas veces no entienden ese enojo. O sea, son personas que por eso imponen, porque tienen demasiado enojo y no lo entienden. Entonces, si tú te identificas en este eneatipo, déjame decirte que ese enojo que tú sientes no es tuyo. O sea, es un enojo que ya está heredado a través de todas estas herencias transgeneracionales y que pueden ser pues por historias de injusticia, como bien lo dices, y que este enojo se va acumulando y entonces por eso es que son muy reactivos. Tenemos un niño en consulta de 12 años, impresionante, o sea, impresionante, con todo un nivel de liderazgo fuertísimo, y es una persona que le gusta la pelea. O sea, él pelea, box, el box ha sido como una salida a todo este enojo que no entiende, pero ese enojo obviamente ha sido heredado de generación en generación. Claro, y es que el miedo más profundo que tiene el 8 es el miedo a ser vulnerable, por eso es que trata de imponerse siempre, ¿no? Claro. Porque en el fondo son personas que también son muy nobles. O sea, los 8 son personas que tienen mucha nobleza. Sí, son como los cangrejos. Ajá, pero tienen que poner esta coraza para evitar ser lastimados, porque no quieren ser vulnerables, ¿no? Claro. Y bueno, en esta parte desintegrada que mencionábamos, porque hay dos polaridades, que ya lo decías, en la parte desintegrada puede ser dictador, puede ser agresivo, y algo que tienen es que son muy vengativos. Autoritarios también. Autoritarios también. O sea, si tú le haces algo a este eneatipo, híjole. Y es que su lema es, ¿estás conmigo o estás contra mí? No hay medias tintas, ¿no? Entonces, esa es como la parte desintegrada del 8, ¿no? Y en la parte integrada, pues se vuelve protector, se vuelve, cuando logra conectar con esos motivos nobles, se vuelve muy empático, ¿no? Se vuelve un guía también para los demás porque los apapacha, los contiene y entonces los protege y entonces puede también compartir esa fuerza que tiene para darle confianza a los demás, ¿no? Claro. Entonces, todo esto que el eneatipo 8 hace a nivel de liderazgo, porque aquí sí estamos hablando de un liderazgo, en la parte desintegrada estamos hablando de un jefe, de un dictador, de todo esto, pero en la parte de liderazgo lo que hace es poder también echarse al equipo encima y entonces conducirlos hacia los grandes logros, ¿no? O sea, porque esa es la ventaja que tiene el 8, tiene esa fuerza como para llevarse a sí mismo y llevar a los demás. Claro, muy bien, pues ese es el eneatipo 8, es el primero que estamos describiendo en este centro operativo visceral. Vámonos con el 9. El 9, el arquetipo que tiene es el pacificador, ¿no? Es esta persona que, como ya lo decíamos anteriormente, son personas muy pasivas, muy aparentemente espirituales, porque tú te acercas a ellos y de repente te pueden transmitir una paz, ¿no? Tremenda. Pero también son mediadores, les gusta mucho la parte ecológica, les gusta mucho la parte del contacto con el medio ambiente. Y son personas muy, muy pasivas, ¿no? Muchos veganos, vegetarianos también y todo esto, que hay una razón biológica también para todo esto, pero no la vamos a mencionar ahorita para no entrar en confusión. ¿Cómo se llama? En polémica. Okay. Pero esta parte de ser veganos, de ser vegetarianos, tiene un impacto también con todo con toda esta configuración personal que tienen, ¿no? Entonces es una forma también de mantener esa ira abajo, ¿no? Ajá, porque es lo que busca, o sea, como es un pacificador, no le gusta el conflicto. Y entonces el miedo más grande que tiene, pues es precisamente al conflicto.
Claro, porque si nos vamos a la parte lógica, la proteína te da energía, ¿no? La proteína te da como esa energía y entonces lo que quieren es de alguna manera bajar esa energía de confrontación, ¿no? Así es. Y entonces este miedo a entrar en conflicto, pues de alguna forma también lo lleva a la desintegración. O sea, cuando no quiere entrar en conflicto empieza como a apagarse, a nulificarse el 9 y entonces a ceder todo su poder personal, ¿no? Y va en este proceso de nulificación, de volverse a lo mejor sumiso, de volverse sometido, de todo esto. Se abandona completamente y entonces puede acabar sin tomar ninguna decisión, porque tomar cualquier decisión puede llevar a un conflicto, ¿no? Claro. Entonces son muy viscerales también, o sea, esta parte de la explosividad de la que hablábamos ahorita, pues tratan de contenerla para no explotar, porque también para ellos no está bien esta explosión. Claro. O sea, es como ir en contra de lo que ellos predican y creen, ¿no? Que es la paz, la tranquilidad y la armonía. Muy bien. En su parte sombría, en su desintegración, son personas que son muy perezosas. Como tienen ese miedo al conflicto, prefieren no hacer nada. Entonces son personas que pueden estar horas y horas en los videojuegos, de alguna manera estar como entretenidos en la parte virtual para no estar en la parte real, ¿no? Y entonces confrontar, eso es lo que menos quieren. Entonces se vuelven perezosos, evaden bastante por lo mismo y de alguna manera son complacientes para no meterse en conflictos y se anulan. Así es. Y bueno, en la parte integrada o en la parte donde ya se llevan a este punto de desarrollar sus características de una mejor manera, pues son personas que pueden ser guías espirituales, ¿no? Porque tienen esta conexión con la espiritualidad, o sea, en realidad es algo que logran, por eso el 9 en el eneagrama representa la armonía, porque es la capacidad de armonizarse, la capacidad de conectar con todos esos entornos espirituales y poder introyectar completamente toda esa energía hacia su propio desarrollo personal, ¿no? Claro. Entonces, son personas que en la integración son determinadas, o sea, son personas firmes, que no te gritan como el 8, no te imponen como el 8, pero cuando tú hablas con ellos, te sientes la firmeza. ¿Sí? Claro. Sí, entonces, y son personas, como tú dices, que te transmiten mucha tranquilidad, te transmiten paz, o sea, tú estás con ellos y los ves y te hablan y te hacen así, y como que ya se te bajaron todas las revoluciones, ¿no? Claro. O sea, porque tienen esa capacidad, tienen esa naturalidad de poder transmitir esa paz y esa armonía, porque es su esencia, ¿no? Claro. Muy bien, pues este ha sido el eneatipo 9. Vámonos con el 1, y este es muy interesante porque pertenece al centro operativo visceral y es una energía diversificada, ¿no? ¿Qué quiere decir diversificada? Bueno, que la va a sacar solamente cuando es necesario, o sea, no siempre va a estar ahí, la va a utilizar solamente cuando es necesario, ¿no? Entonces, el eneatipo 1, pues es una persona que es muy, muy perfeccionista, ¿no? Es el que ya sabemos que él se da cuenta en un segundo, se agarraron sus cosas y las movieron del lugar. Es una persona controladora también porque le gusta controlar, pues para de alguna manera protegerse. Son personas que les gustan los métodos, la estructura, plan A, B, C, D, y de repente les cuesta mucho trabajo entrar a la acción si es que no tienen todo estructurado, ¿no? Sí, y que son muy... incluso llegan a la parte de la obsesión compulsión, ¿no? Sí. O sea, es esa gente que tiene que tener, que entra al baño y empieza a contar todos los cuadritos que hay en el azulejo, ¿no? Sí. Y entonces si no terminan en par, eso ya generó un caos en ellos mismos, ¿no? Sí. Que tienen que tener todos los billetes acomodados en la cartera de mayor a menor, que tienen toda su ropa acomodada, que tiene por tamaño, por color, o sea, todo esto, y que son muy, muy ordenados en todos los aspectos, y que siempre están tratando de hacer lo correcto. Y claro, su discurso siempre es que lo correcto es que lo correcto es, y la palabra que más utiliza un ono es la palabra correcto. Claro, sí. Entonces, ellos tienen una herida profunda y es que no les gusta el rechazo, ¿no? Es miedo al rechazo, a cometer un error, porque pues buscan también a través de su perfeccionismo tratar de ser aceptados, ¿no? Entonces, es por eso que no se permiten equivocarse, porque si se equivocan, entonces van a entrar en una autocrítica que es muy fuerte para ellos y es
ciclo de autodestructivo. Y es que en ese ciclo de autodestrucción que tienen también, pues se llevan a esta parte también autoritaria, a la parte iracunda, porque es gente que explota muy fácil y que normalmente va a partir de esa crítica consigo mismo y hacia los demás, ¿no? O sea, esa crítica que tiene, porque al ser tan perfeccionista, tiene tanta atención en los detalles, que cualquier detalle lo puede sacar de quicio, ¿sí? Entonces, por esa razón es que en la parte de la autodestrucción empiezan a ser críticos y empiezan a entrar en esta espiral, desarrollando la ira con ellos mismos y hacia los demás. Eso, hacia los demás, porque también si una persona no hace las cosas perfectas, ¿qué es lo que va a pasar? Que obviamente él en este perfeccionismo va a herir a las personas justo donde les duele, porque además pues como es metódico, como es... sabe dónde pegar, ¿no? Porque es muy hiriente cuando está en la parte de la sombra o de esta desintegración, ¿no? Así es, pero ¿qué es lo que hace cuando logra integrarse, cuando logra sacar esta luz? Pues se vuelve un guía, o sea, es una persona que como tiene esta claridad mental, esta claridad de los procesos, puede guiar a una persona muy fácilmente porque puede decirle paso A, paso B, paso C, paso D, y puede llevar de la mano a una persona a un proceso de desarrollo personal, a un proceso profesional, a un proceso de cualquier índole, porque puede ser un guía de los demás a partir de estas capacidades de organizativas, ¿no? Claro, sí. Son personas que pueden ser, como bien dices, guía. Conocemos a un uno que es pues guía de montaña, maneja las caminatas y es nuestro maestro. Y es nuestro maestro, además, saludos, y lo queremos mucho. Entonces, pero es una persona que eso se dedica, ¿no? De hecho, hay personas que tienen TOC, ¿no? Que es esta... trastorno obsesivo compulsivo. Sí, y que tienen un alto uno, son unos, y que se dedican también a organizar closets y a organizar cajones. Personas que no tienen ese tiempo en casa, bueno, pues los contratan. De hecho, hay una página que se llama así. Sí, alguna vez fuimos a una capacitación de Facebook, de marketing, y precisamente presentaron a una chica que tenía esta empresa que se llama TOC, ¿no? Y la empresa se trataba de eso, o sea, vendía los servicios para ordenar casas, ¿no? O sea, aprovechaba estos dones, estos talentos para poder compartirlos con los demás, ¿no? Claro. Entonces todo es de acuerdo a cómo lo miramos, ¿no? Y bueno, ya en la integración pues se vuelve guía, tiene una claridad, o sea, son grandes clarificadores de los propósitos de vida, porque precisamente pueden ver todo el panorama, ¿no? Y se vuelve también una persona que de alguna manera pues, acepta a los demás, ¿no? O sea, ya no está en esta autoexigencia y exigencia a los demás, sino que acepta que cada uno está en su proceso y también ve la forma en la que le pueda contribuir con estas características, ¿no? Claro que sí. Entonces, no sé si ya te identificaste con alguno de estos eneatipos, pero es importante saber este centro operativo porque así te van a dar más pistas todavía para poderte encontrar. Así es que si tú ya te identificaste, pon ahí en los mensajitos, yo ya me identifiqué, yo soy un 9 visceral o un 8 o un 1 visceral, no sé, pero es importante identificarte para que podamos reconocer también esos dones y talentos que cada eneatipo tiene, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, esta es una primera aproximación a todos estos eneatipos. Este es el primero de una serie de 3 programas. Vamos a seguir con el centro operativo del corazón, el centro operativo emocional, y posteriormente el racional, para poder darle una visión a todos estos. Vamos a estar abarcando un centro operativo por programa, y ya si quieren saber un poquito más acerca de todo lo que es el eneagrama y profundizar todavía más, pues en el mes de mayo vamos a empezar un taller también que va a ser muy a profundidad del eneagrama, ¿no? Vamos a hablar de todo esto, a conectar con el eneagrama transgeneracional, a ver toda la parte biológica también de los eneatipos, y pues bueno, ya les estaremos avisando también por este canal. Claro que sí. También te recordamos que te puedes meter a Facebook y nos puedes encontrar como La Vocecita. Si tú no tienes tiempo para ver este video, pero si nos quieres escuchar, también vamos a estar en Spotify y en las otras redes, que es Instagram, en Instagram como Vocecita 1, y bueno, Telegram, pues, como La Telegram Vocecita también.
y déjanos comentarte que también puedes compartir esta información a quien tú consideres que le pueda servir. Pero bueno, no te olvides de entrar a Facebook porque se va a poner interesante. Vamos a crear un movimiento que se llama 1 + 1 = infinito. Entonces, estate al pendiente de qué trata y nos vemos en el próximo live, en el próximo programa que vamos a hablar de el Centro Operativo Emocional. Así es. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye.